Vamos a iniciar la sesión, dame un segundito para poner la sesión a grabar. Un segundo. Listo. Bueno, de nuevo, bienvenidos al curso de análisis de datos, minería de datos con SQL Server y también con Excel. Yo los voy a estar acompañando durante este curso. También nos acompañan, bueno, el Demar, que ya ustedes lo conocen, y también van a estar acompañándonos dos compañeros de Prounidad, que es Jorge González, que está en Chile, y también William Castillo, que también está en Costa Rica. Vamos a iniciar de tal manera la primera sesión del curso. Voy a quitar el video, nada más quería ponerlo ahí para que me conocieran. Voy a desactivar el video para iniciar la clase. La idea de este curso, en general, las 4 sesiones siguientes que vamos a tener, es pues enseñarles un poquito la herramienta de Microsoft para minería de datos, que básicamente es su plataforma SQL Server, tanto el motor relacional como el motor, digámoslo así, de datos multidimensionales y de análisis de datos, que sería el análisis services. Y la idea es enseñarles un poquito esa herramienta para que puedan utilizarla para hacer desarrollos e implementaciones de minería de datos. De tal manera que en la primera clase, la clase de hoy, vamos a ver un vistazo general de la herramienta y vamos a empezar ya digamos a probarla un poquito como tal. La idea del curso pues no es entrar en detalle en los métodos como tales de análisis de datos, sino más bien ver la herramienta y aplicar los métodos, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a dividir la clase en dos partes. En la segunda parte, el objetivo que tiene es explorar ya los métodos de minería de datos disponibles en SQL Server y ver las herramientas de análisis de sobretablas que están disponibles en Excel. Esa sería la segunda etapa de la clase. Pero primero voy a enseñarles un poquito, un vistazo general de la herramienta como tal. Entonces, un segundo nada más para cambiarme de presentación. Entonces, la idea de la primera parte de la clase, que es breve, es darles un vistazo general de la herramienta que vamos a estar utilizando y en general de la plataforma de Business Intelligence que tiene Microsoft. ¿Okay? Aquí creo que nos acompañan Karen desde Perú y William Solera de Costa Rica y Sergio de Alajuela. El grupo son bastantes más compañeros, ahora que nos pueden ir a lo largo de la clase o de las demás sesiones. Bueno, retomando la plataforma de Microsoft que vamos a estar utilizando, básicamente, digamos, la plataforma de Microsoft es un compendio, digámoslo así, de herramientas. La plataforma, digamos, de SQL Server, que es esta parte que está, digamos, acá abajo, toda esa parte, básicamente la compone lo que se llama SQL Server, que no es únicamente el motor relacional, que sería esto que está acá, ¿ok? Sino también otros componentes, como por ejemplo para hacer un poquito de ETLs y, digamos, limpieza, transformación y carga de la información, que sería el Integration Services, bien la parte de reportes, que sería el Reporting Services, ¿okay? Y también el Analysis Services. ¿Okay? Entonces, básicamente nos vamos a estar enfocando hoy en la parte de Analysis Services como herramienta, ¿verdad? Para poder hacer minería de datos. ¿Okay? Entonces, esos son los grandes componentes, digamos, de la plataforma de SQL Server para Business Intelligence. Obviamente Microsoft, digamos, va un clic más allá de eso, ¿verdad? Y básicamente está más relacionado con la parte de visualización de la información, ¿verdad? Que sería en este caso el SharePoint y también el Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocar un poquito hoy a la parte únicamente de análisis de datos, digamos así, de la herramienta que provee Microsoft, que en este caso sería el análisis de datos. Entonces, como ven, básicamente vamos a estar, digamos, profundizando únicamente un punto de toda la plataforma de Microsoft. Esto simplemente es para darles una idea de dónde nos estamos moviendo. ¿Okay? La plataforma de Microsoft, de hecho, lo que vamos a estar utilizando es la versión SQL Server 2012. En la parte de bases de datos de Prounidad.com, en esa sección, ahí pueden encontrar los links para descargar la versión que vamos a estar utilizando. Es una versión de prueba, pueden bajarla
gratis y la pueden instalar. Y también en aula virtual ya está, digamos, un instructivo de cómo realizar la instalación que les puede ser, pero es un poquito complejo, no es tan sencillo como una aplicación normal, pero ahí viene el instructivo y es la herramienta que vamos a estar utilizando, pero únicamente vamos a estar utilizando, digamos, ciertas partes de la herramienta. La herramienta, digamos, comprende mucho más allá, digamos, del alcance de este curso, digamos, vienen bases de datos, digamos, que están en la nube, el motor relacional usual, la parte que les mencionaba un poquito, digamos, de limpieza y transformación de los datos, y toda la parte, digamos, de data mining, ¿ok? Es lo que viene, o lo que está, digamos, proveído por medio del servidor de análisis que provee la herramienta y la parte de reportes. Entonces, son cuatro grandes bloques, digamos, que provee la plataforma, pero nos vamos a estar enfocando únicamente en algunos de ellos. Vamos a estar hablando de varios conceptos a lo largo del curso, entonces es bueno aclararlos desde un inicio. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a un motor de base de datos relacional, en este caso específicamente el SQL Server, ¿verdad? Cuando me refiero a un motor de base de datos, básicamente su principal función es almacenar, procesar, digamos, y proteger los datos. ¿Okay? Esa es la función, digamos, del motor en relación de bases de datos. Y en el caso de análisis services, ¿verdad? En el caso de análisis services, también es un servidor, pero en este caso, digamos, está muy orientado para la administración e implementación de aplicaciones de minería de datos y OLAP. ¿Ok? Eso es básicamente no está enfocando mucho durante el curso, obviamente. La parte de reporting services, básicamente es otro servidor de Microsoft, de la plataforma, que lo que incluye son componentes tanto de servidor y de cliente para crear, administrar e implementar diversos informes o reportes, tanto, por ejemplo, matrices o gráficos. ¿Okay? Y finalmente la parte de Integration Services es una herramienta de ETL, o sea, de extracción, transformación y carga de datos, que viene en la plataforma. Es una parte fundamental que se utiliza, digamos, en toda la implementación, digamos, de Business Intelligence, que es la parte un poquito de preparación de los datos y la transformación de los datos antes de desarrollar una solución. Eso era un poquito como la parte de los componentes del servidor de la herramienta. Vamos a estar utilizando diversas herramientas, como por ejemplo el Management Studio, que ahorita ya se los voy a enseñar. Y básicamente es un entorno integrado, digamos, para poder, digamos, interactuar con los servidores. Por ejemplo, uno va a poder ver desarrollar, por ejemplo, código SOLAP, o poder crear reportes con Management Studio. Y vienen también otras herramientas que también no vamos a andar tanto en detalle. Pero esas otras herramientas no vamos a profundizar. El Management Studio que les mencioné, acá en esta filmina, en esta diapositiva, está una captura de pantalla de cómo se ve la herramienta. Voy a mostrárselos de una vez para empezar a familiarizarlos con la herramienta. Este es el Management Studio, espero que se vea bien ahí, que no está muy pequeño. Y realmente es simple, digamos, voy a cerrar esto para mostrarlo todo desde un inicio. Voy a desconectarme. Para que vean cómo aparece. Digamos, esto sería, digamos, cuando lo vayan a abrir, la primera vez posiblemente le va a aparecer así. ¿Okay? Les va a solicitar, digamos, la definición del servidor y la forma de autenticación. En la guía de instalación, ahí les recomendamos que la forma de autenticar sea por medio de Windows, de su misma cuenta de Windows, para no complicar las cosas. Y en este caso, el nombre del servidor va a ser la máquina y la instancia sobre la cual se realicen la instalación. En este caso es mi misma máquina, localhost es un alias, digamos, y voy a utilizar ese. ¿Okay? Posiblemente cuando usted realice la instalación va a ser el mismo procedimiento. Si le dan a conectar ahí, ¿okay? Si le dan a conectar ahí, entonces directamente ya vamos a poder acceder, visualizar, digamos, todos los objetos, en este caso, que tiene el motor relacional. Por ejemplo, las bases de datos. Yo ya que tengo unas bases de datos,
venimos trabajando, por ejemplo, con una base de datos de propiedad que vamos a estar utilizando. Y aquí pueden ver, digamos, todos los objetos de esa base de datos como tablas, vistas, etcétera. Que ya son todos los objetos que tiene como tal la base de datos. Ven acá, cuando yo le doy conectar, aparecen varias opciones. ¿Okay? Aparecen varias opciones, por ejemplo, Database Engine, que en este caso sería el motor relacional. También aparece Analysis Services. ¿Okay? Este Analysis Services se refiere al servidor, digamos, de análisis como tal, donde uno desarrolla cubos, y no solamente desarrolla cubos, sino que crea las estructuras necesarias para poder hacer minería de datos, ¿okay? Para poder hacer, digamos, un deploy de los métodos de minería de datos. Entonces, en este componente, pero en este servicio, dale clic aquí, ¿okay? Va a pedir lo mismo, pero ve que acá donde dice Server Type aparece Analysis Services, lo voy a conectar, y acá vemos que es similar, ¿verdad? Tiene bases de datos, ¿okay? En este caso, unos datos que yo ya había creado para, para la clase de hoy. Y ustedes van a poder también ver los objetos que tiene esa base de datos, pero es distinto, digamos, porque acá lo que hay son, digamos, bases de datos, digamos, multidimensionales y estructuras requeridas para minería de datos. Entonces, digamos, los componentes son distintos, no van a ser tablas, por ejemplo, sino van a ser, por ejemplo, cubos, o estructuras de minería, en dimensiones y otras cosas que vamos a estar viendo durante el curso. ¿Okay? Y también para el curso de lab, que vamos a estar viendo más adelante. Pues este es el Management Studio. ¿Okay? Aquí, digamos, es la herramienta que nos va a permitir, digamos, interactuar un poco con las herramientas de Microsoft como plataforma. Por ejemplo, una vez ustedes hayan creado y cargado tablas al motor relacional a su base de datos, por ejemplo, digamos que la base de datos sea por unidad y la tabla sea, digamos, podemos usar cualquier tabla, digamos, una tabla que tenga para que dice estudiantes. Uno puede explorar esos objetos de una forma muy sencilla, digamos, totalmente visual o gráfica. Simplemente le doy clic derecho, y en este caso voy a seleccionar las primeras 1000 filas. ¿Okay? Le hacen simplemente clic derecho y después selecciono la opción que ustedes desean. Es un momento acá que mi imagen está como lenta aún. Y en este caso la herramienta automáticamente me genera varias cosas. Uno es, por ejemplo, en este caso, el script SQL, que me permite obtener los primeros 1000 estudiantes, en este caso de la tabla de estudiantes. Es un poquito de sintaxis SQL, no es necesario que la conozcan para este curso, pero bueno, pueden empezar a familiarizarse con ella si es el caso, pero realmente no es requerido. Y acá en la parte de abajo están, en este caso, todo el detalle de la tabla, en este caso una tabla pequeñita, donde en las filas tenemos, digamos así, todos los individuos, son nuestros datos de estudio, y las columnas en este caso son como variables, ¿ok? Si lo vemos desde el punto de vista de una tabla, digamos, para análisis, ¿ok? Entonces, es muy sencillo, digamos, interactuar con esta herramienta y acceder, digamos, a los servicios, tanto del motor relacional como del motor de análisis services, ¿ok? Acá en la presentación, regresando a la presentación, para volver a la presentación, van a aparecer, bueno, lo que ya le mencioné un poco de la herramienta del Management Studio, y viene un ejemplo, digamos, de cómo importar una tabla de datos. ¿Okay? Realmente es sencillo, nada más siguen los pasos que están acá. Esto es necesario porque parte de la tarea es que carguen ciertos datos para poder empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces acá vienen todos los pasos que tienen que seguir, no son complejos, pero es útil que los revisen para que hagan el ejercicio de importar los datos. ¿Okay? Este libro que está aquí al final pueden tener más información, en este caso específico del SQL Server 2012, que es la herramienta que vamos a estar utilizando. En el caso que ya ustedes tengan instalados la versión 2008 de SQL Server 2008, pueden utilizar esa, no hay ningún problema. ¿Sí? Esa versión la pueden utilizar. En este caso, la versión más reciente es esta 2012, digamos que está disponible, y por lo tanto es la versión que estamos utilizando. Que no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento ahí de la herramienta. Un vistazo simplemente muy general, digamos, de la plataforma de Business Intelligence de Microsoft, que quería mencionarles. ¿Okay? Si no hay consulta, regreso a la presentación original, que sería la siguiente parte de la clase, digamos, que es donde vamos a ver en detalle
algunas opciones de la herramienta. Y vamos a empezar, vamos a interactuar con la herramienta como tal. Como les mencioné, los objetivos de la clase de hoy, ¿verdad?, es simplemente explorar algunos métodos de minería de datos disponibles en SQL Server, específicamente en análisis de servicios, ¿ok? Y muy puntualmente nos vamos a enfocar en ver unas herramientas de análisis de datos sobre tablas que están disponibles en Excel, utilizando obviamente el análisis services. Usualmente análisis services, digamos, el acrónimo es SSAS, de SQL Server Analysis Services. Entonces, cuando vean eso, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Esto es SQL Server Analysis Services, o SAS, eso está acá, estoy señalando en este momento, ¿ok? Obviamente, para poder utilizar esto, vamos a tener que instalar ciertas herramientas. Obviamente, lo primero es el SQL Server, como les mencioné, en el 2008 superior, es suficiente. Vamos a tener que contar con una versión de Office, de Microsoft Office 2007 superior, pueden ser 2007, 2010 o la versión 360. Y un add-in de SQL Server para Office. Ese add-in, ahorita lo voy a ver en el Excel para que vean qué es lo que habilita. Lo pueden descargar de Microsoft directamente. Acá estaremos la referencia. En ese caso es el link para 2013. Si tienen otra versión de Office o otra versión de SQL Server, también en ese mismo sitio se pueden descargar la versión que ustedes necesiten. Esa versión, ese add-in nos va a ser útil para lo siguiente. Bueno, en esta diapositiva está un poco lo que nos permite, pero voy a mostrarles un Excel directamente. Denme un segundo para abrir un Excel y mostrarles lo que nos habilita ese add-in. Denme un segundo para moverlo en la pantalla acá. Ok, cuando ustedes tienen Excel, en este caso esta versión es de 2013, cuando tienen Excel, aquí arriba pues tienen un montón, digamos, de pestañas, ¿verdad? Las pestañas, perdón, usuales de inicio, insertar, datos, etc. Cuando están ustedes ese add-in, se habilitan varias cosas. Una de ellas es este tab o cejilla que dice Data Mining, que esto no está usualmente en Excel, y se habilita una vez que ustedes instalan ese add-in. Entonces, una vez que ustedes instalan el add-in, que es muy sencillo, es un wizard que hay que nada más seguir, se va a habilitar esta opción. Y otra opción que se va a habilitar es la opción de análisis de tablas. ¿Ok? Que ahorita les voy a, bueno, de una vez voy a enseñarles. Voy a crear una tabla de una vez para aclarar este concepto. ¿Ok? Tenemos que tener acá una columna que se llama individuo. Y tengo varias columnas con variables. Digamos que tengo 3 variables. ¿Okay? No voy a poner acá, esto es el individuo B, voy a hacer esto un poquito más grande, porque es muy pequeño. ¿Okay? Y voy a poner siempre valores ahí, cualquiera, nada más para mostrarles y indicarles lo que voy a decir, que es una tabla. Y cuando ustedes tienen esto en Excel, ¿verdad? Esto es un rango, ¿verdad? Hay un concepto en Excel que se llama una tabla, ¿verdad? Una tabla es como un objeto que si ustedes se van a la opción de insertar, van a ver una opción que se llama table o tabla. ¿Okay? Ustedes tienen seleccionado un rango de datos, es una forma de hacerlo, y después hacen clic en tabla, ven que aparece esta opción que dice crear tabla y viene el rango. Bueno, también dice que la primera fila tiene encabezados, o cada tiene encabezados. Si ustedes hacen clic ahí, van a definir que este rango que está seleccionado, que va desde la celda 1 hasta la celda D4, es una tabla. Si hacen clic aquí en OK, van a ver que se habilitan más tabs. Ven aquí arriba. Voy a hacer clic acá, aparte, en otra celda. Ven que acá están todos esos tabs que vienen de Mining, pero si yo me posiciono sobre cualquier parte, cualquier celda de una tabla, se habilitan 2 tabs más. Uno es un tab de diseño que digamos, ya eso Excel lo trae por defecto porque es un poquito de formato para tener colores y demás,
pero adicionalmente se habilita esta etapa que dice analizar o analyze. Ese es un tab importante y es el que vamos a estar utilizando la clase de hoy, un poquito de tabla, perdón, la clase de la otra semana. Y este tab lo que me permite es hacer ciertos análisis de datos sobre tablas creadas en Excel. Pero vean que únicamente se selecciona, perdón, se habilita cuando uno está posicionado sobre una tabla de datos, una tabla de Excel. Entonces, por ejemplo, si hago clic aquí afuera de la tabla, se quita, ¿verdad?, esa opción de analizar, y si me posiciono sobre esa tabla, aparece aquí analizar. ¿Okay? Y se habilitan varias opciones acá, herramientas de análisis de tablas, que son las que vamos a estar viendo hoy. ¿Sí? Como forma de introducir la herramienta, porque es una forma, digamos, sencilla de iniciar. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante. Ese concepto de tablas en Excel, repito, simplemente definir un rango, seleccionar un rango en Excel, o sea, básicamente un conjunto de celdas, y en la parte de insertar pueden definir un objeto tabla. ¿Okay? Bueno, entonces ese concepto es importante. Y el add-in que les mencioné, recapitulo, permite habilitar esta opción de análisis de tablas, y adicionalmente esta silla de data mining que vamos a estar viendo en el curso, pero no en la clase de hoy, para crear directamente desde Excel eh, métodos de análisis de datos o métodos de minería de datos. ¿Okay? Pero lo vamos a ver más adelante. Lo que quería mostrarles simplemente es cómo crear una tabla en Excel y las opciones que se habilitan una vez que instalen el add-in. ¿Okay? Regreso aquí a la presentación. Si alguien tiene dudas, por favor ahí me interrumpe. Esta parte es importante que instalen el add-in. ¿Okay? Okay, antes de iniciar y ver todas las opciones de análisis de tablas desde Excel que se habilitan con la herramienta, voy a hacer una recapitulación rápida nada más de Dramani. Y básicamente es un poquito una recapitulación de los cursos que ya ustedes han venido viendo principalmente con Waldemar. Y vamos a mencionar un poquito de Data Mining y las cosas que se pueden hacer con eso. Entonces recuerden que cuando estamos hablando de minería de datos o Data Mining, o Data Mining, o quiera que sea la pronunciación, la idea es un poquito si lo que se trata es de analizar los datos, digamos, para encontrar, digamos, algunos patrones ocultos por medio de métodos automatizados. La minería de datos es un proceso, digamos, no elemental, digamos, que la idea que se pretende es buscar relaciones o correlaciones, dependencias, modelos, tendencias, etcétera, los cuales se obtienen, digamos, de grandes juegos de datos, ¿sí? Usualmente almacenados en bases de datos. De tal manera, digamos, que no es fácil, digamos, encontrar esas correlaciones, esas dependencias, esos grupos, dado que estamos hablando, digamos, de grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Y usualmente, dado que estos son grandes volúmenes de datos, pues uno, digamos, tiene que recurrir a ciertas herramientas tecnológicas y obviamente, en este caso, métodos matemáticos o estadísticos o algoritmos, digamos así, para poder realizar los análisis correspondientes. Entonces, un poco, digamos, acá las palabras claves son, digamos, encontrar, digamos, patrones ocultos, donde patrones ocultos, digamos, resumen varias cosas como segmentos, tendencias, etcétera, por medio de medios automatizados, dado el gran volumen de datos. Uno puede atacar en muchos problemas o diversos problemas por medio de data mining. Como por ejemplo, generar recomendaciones. ¿Qué productos se pueden recomendar a un cliente? Por ejemplo, basado en el comportamiento de ese cliente y de los demás clientes que yo tengo. ¿Verdad? O por ejemplo, yo podría digamos, tratar de detectar transacciones que no pertenecen a un cliente, digamos, para evitar fraude, por ejemplo. O yo quisiera, digamos, encontrar alguna forma de poder retener a mis clientes, dado que ellos podrían, digamos, migrar a un competidor. Esto es muy usual, por ejemplo, en banca. O yo podría, digamos, atacar problemas de administración de riesgos, digamos, para detectar cuáles clientes podrían ser, digamos, buenos o malos pagadores en un futuro. Adicionalmente, digamos, por ejemplo, en empresas de retail, uno podría tratar de segmentar los clientes y tratar de identificar las características de esos clientes para, digamos, atender necesidades puntuales a cada uno de sus grupos de clientes. Uno podría, digamos, dirigir cierta publicidad, digamos, es un poco orientado, digamos, también a la segmentación, y de manera que, digamos, que sea un poquito más rentable, digamos, dirigir una campaña publicitaria en cierto grupo o otro. O algo que es muy usual, digamos, y es muy común,
y es la parte de pronóstico, ¿verdad? Pronosticar demandas futuras, por ejemplo, o pérdidas, etcétera. ¿Okay? Esos son los típicos problemas que uno podría, digamos, tratar de dar solución por medio de una solución de data mining o business intelligence. Diciendo que acá me hacen una pregunta. Ok, acá me pregunta William con respecto, digamos, a la calidad de los resultados. Bueno, es un poco, digamos, difícil de responder. Aquí tal vez, con respecto a él, me pregunta William. Aquí la idea, digamos, cuando uno crea un modelo de nivel de datos, pues obviamente hay muchos factores y uno de ellos es, entre varios, la calidad de la información, por ejemplo, los parámetros que utilizo, de tal manera que, vamos, juzgar qué tan buen resultado dependiente de la herramienta, pues casi que es más bien independiente de la herramienta y más bien depende de lo que uno haya hecho a priori con esos datos y qué parámetros qué parámetros digamos, uno puede jugar con ellos. Lo que sí es cierto, digamos, es que R puede ser más flexible con respecto a los parámetros que uno puede especificar a ciertos métodos y también hay más métodos como tal en R. En este caso, digamos, como vamos a ver, hay ciertos métodos ya implementados en la herramienta de Microsoft que son los únicos disponibles, digamos así. Entonces, por ejemplo, hay ciertos métodos para clustering y esos son los que están implementados y listos. Uno no puede, digamos, de una forma fácil crear nuevos métodos y los parámetros que usualmente están expuestos en la herramienta de Microsoft son limitados, digamos así, uno no puede jugar tanto con los parámetros, pero como vamos a ir viendo en el curso, uno por ejemplo se puede obviamente cambiar por ejemplo el número de clusters, uno puede cambiar un poquito el método que está utilizando internamente el algoritmo para hacer la segmentación. Entonces, con respecto a la calidad, William, para contestarte, digamos, la calidad de los resultados pueden ser tan buenos como en R, ¿ok? Va a depender un poquito pues, de todo el proceso de análisis que uno haga y tratar de hacer pruebas y cambiar parámetros y obviamente trabajar con los datos, pero los resultados pueden ser igual de buenos, ¿verdad? R sí puede permitirte ser un poquito más flexible con respecto a tanto los parámetros que uno puede jugar en los métodos, así como los métodos que puede aplicar. La herramienta de Microsoft, eso lo vamos a estar viendo, eso sí permite que uno puede crear sus propias implementaciones de los métodos. Por ejemplo, para citar un caso, un ASP no está disponible en la herramienta de Microsoft, digamos, entre los métodos predeterminados, pero uno podría crear su propio ASP y hacer la implementación en la herramienta. De hecho, Olimar que está por ahí, en una empresa que estamos anteriormente, se hizo un desarrollo de un ASP para la herramienta de Microsoft. Pero, digamos, ya eso conlleva, digamos, hacer un poquito de programación, obviamente conocer del método, entonces técnicamente es más complejo, pero igual también se da esa posibilidad digamos así, extender un poquito la herramienta. No sé, William, si eso contesta su pregunta, pero en general sí, los resultados pueden ser tan buenos como en R, con ciertas, digamos, ciertas diferencias o ciertos limitantes que da esta herramienta, pero los resultados pueden ser muy buenos. Y la ventaja también es que está totalmente integrado con la base de datos, entonces hay una parte ahí de transferencia de datos como tal que es muy sencillo, ¿verdad? Con esto porque está totalmente integrado. ¿Ok? Continúo entonces. Dentro de los enfoques de data mining para poder dar solución a los problemas que mencioné anteriormente, podemos encontrar, por ejemplo, clasificación, podemos encontrar cluster o segmentación, que ya están familiarizados con este tipo de métodos, por ejemplo, un K-means, métodos de regresión, que son muy, digamos, conocidos, métodos de asociación, de hecho vamos a ver una aplicación de asociación por medio de la herramienta de Microsoft ahorita en la parte de análisis de tablas. Un enfoque, por ejemplo, de pronóstico de podcast, análisis de secuencias, ¿okay? Entonces, son de los distintos enfoques que se puede utilizar para dar solución a los problemas que mencioné. Ahora bien, la idea de este curso pues, no es detallar, como ya les dije, todos los métodos de minería de datos, simplemente especial herramienta indirectamente en función de lo que ya ustedes conocen de los métodos de los cursos anteriores. De acuerdo, entonces vamos a iniciar de una vez a lo que venimos
que es básicamente utilizar la herramienta y hacer de una vez algunos análisis de datos. ¿Okay? Vamos a iniciar con la opción de análisis de tablas que se habilitan en Excel cuando uno instala el add-in. ¿Okay? Eso es lo que vamos a iniciar. ¿Por qué vamos a iniciar con ello? Porque es una forma, digamos, fácil, primero de acercarse o utilizar la herramienta por primera vez, en la cual ni siquiera, como van a ver ahora, no es tan necesario ni siquiera conocer el detalle de los métodos. Entonces, a veces también es útil, digamos, porque técnicamente, dependiendo de los usuarios, digamos, no hay que conocer tanto de los métodos, pero también tiene sus limitantes con respecto a la flexibilidad de parametrización. Pero vamos a iniciar con ello. ¿Okay? En la herramienta, hoy vamos a mostrarles el Excel para que vean de qué estamos hablando. Vamos a iniciar con esta parte que dice análisis de tablas. ¿Okay? Les voy a hablar de esta opción acá de analizar y básicamente voy a estar hablando de cada una de estas herramientas que están disponibles, ¿okay? Cada una de ellas. Ahorita vamos a verlo directamente en Excel. Entonces, ¿qué aplicaciones se pueden realizar mediante este add-in? La primera es, por ejemplo, analizar qué tanto influye una variable en otra, ¿no? Por ejemplo, la segunda opción es, vamos a poder crear grupos de individuos. Obviamente esto es identificar, digamos, características similares entre grupos. Podemos realizar proyecciones, ¿okay? En este caso utilizando serie de tiempo. Hay una herramienta que permite encontrar, digamos, datos, digamos, outliers o anomalías en los datos, lo cual es bastante útil, digamos, como para hacer una exploración de los datos y ver qué tan bien están esos datos. También vamos a poder crear escenarios. Esto lo vamos a andar hoy un poquito, la próxima semana también. Y finalmente vamos a crear algunos scorecards que son, digamos, muy útiles para, digamos, calificar clientes. Y vamos a ver una implementación, digamos, de asociación que es con opción de identificar oportunidades de venta cruzada. Esas son las herramientas que están disponibles en Excel y son las que vamos a estar utilizando. Y vamos a estar viendo. Voy a comentar del archivo de trabajo con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Cuando usted instala en el add-in, se va a habilitar, digamos, en Windows una versión, una carpeta en el inicio que dice SQL Server add-in, en este caso 2012, eso que está acá. Y dentro de esta carpeta viene un archivo de datos de ejemplo de Excel. Ese archivo de datos también está en la aula virtual, en caso que quieran utilizarlo directamente desde ahí, es el mismo archivo. ¿Okay? Y ese es el archivo que vamos a estar utilizando. Ese archivo lo que tiene es información demográfica y socioeconómica de algunos individuos que compraron o no bicicletas. ¿Okay? Ese es el archivo, digamos, que viene de ejemplo con la herramienta, pero es suficiente, digamos, es suficientemente útil para amplificar lo que queremos ver de la herramienta en el alcance de este curso. Entonces, eso es lo que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Es un archivo que básicamente tiene, entre otras cosas, información socioeconómica de individuos que compraron o no en bicicletas. Y en este caso, pues hay cierta información, por ejemplo, el ingreso del individuo, que es esta columna, la cantidad, por ejemplo, de hijos, su nivel educativo, la ocupación que ejerce, si tiene o no, si es dueño o no de un hogar, del hogar donde vive, la cantidad de autos o vehículos que ese núcleo familiar tiene, en ese caso, y cuánto es la distancia hacia el trabajo. Y también un indicador, por ejemplo, de una región geográfica donde vive. ¿Okay? Además de su estado, digamos, si está casado, soltero, etc. Pues es el archivo de datos que vamos a estar viendo. De hecho, voy a abrirlo de una vez para enseñárselos. Un segundito. Ese es el archivo, tal y como viene en el add-in. ¿Okay? Pues bueno, viene una parte de una introducción ahí que ustedes pueden verla para ver, para entender un poquito del archivo, pero nos vamos a enfocar básicamente en dos tablas de
dos tabs, son dos hojas de datos, que es esta que dice acá, que dice Table Analysis Full Sample, que básicamente es información de los individuos que les acaba de mencionar, ¿ok? Y también viene una hoja de datos que dice Forecasting, también la vamos a estar utilizando para la parte de series de tiempo. Vamos a utilizar únicamente estas dos. Con estas dos nos va a ser útil para ejemplificar lo que queremos ver de esta herramienta de análisis de tablas. Este es el archivo. Debería ser igual y una vez que instalen el add-in, pues debería tener lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el archivo de datos que vamos a estar utilizando. Y de nuevo, recapitulo, están en el aula virtual. De nuevo, igual, recuerden que si se posicionan sobre la tabla, ya este archivo, por cierto, ya vienen las tablas de datos ya vienen creadas. De tal manera que se posicionan sobre cualquier celda de esta tabla, verán que se habilita la opción de análisis. ¿Okay? Si clic fuera de la tabla, se quita esa opción. ¿Okay? Voy a regresar a la presentación. Un segundito. Ok. Sería el archivo que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Bueno, esto es lo que ya les mencioné. Se les va a habilitar esos dos tabs, esos dos pestañas de Data Mining y la parte de analizar, una vez que salen en el add-in. ¿Okay? Que acá lo que ya les mencioné que está en la presentación, nada más como una guía. En el caso de que no recuerden, digamos, cómo hacer la tabla de datos, aquí vienen, digamos, las instrucciones de cómo crear la tabla. ¿Okay? Vamos a iniciar con la primera herramienta de análisis de tablas, de Excel. Bueno, si alguien tiene una consulta, por favor ahí me lo ponen por el chat o ahora en el micrófono. Vamos a empezar con la primera herramienta, que se llama analizador de influencias o Analyze Key Influencers, como está en la herramienta en inglés. Y la idea de esto es poder determinar, digamos, cuáles son las principales variables que influencian a otra variable objetivo, ¿verdad? Básicamente el resultado de esta herramienta, como vamos a ver, es un reporte que identifica del total, digamos, de columnas fuentes, identifica cuáles son las columnas o variables que tienen mayor influencia sobre otra, en este caso sobre la variable objetivo, y cómo se muestra esa influencia, cómo se manifiesta esa influencia. Van a ver, cuando vamos a ejecutar la herramienta, que uno no especifica, digamos, ningún método. La ventaja y también desventaja, digamos así, de esta primera parte o de estas herramientas es que uno no puede, digamos, parametrizar los métodos. ¿Okay? Eso, digamos, da inflexibilidad, obviamente, pero al mismo tiempo, digamos, uno no se preocupa, digamos, el usuario no se preocupa, digamos, por la parte técnica, digamos así, ¿verdad? Simplemente, pues, ejecuta el método y los resultados, pues, son suficientemente, la calidad es suficientemente buena como para tomar ciertas decisiones. Entonces separa un poco la parte del conocimiento de los métodos. Por debajo, lo que está haciendo esta opción es creando y aplicando el método de Bayes, y obviamente utilizando la implementación de Microsoft de ese algoritmo. ¿Okay? Pero ahora, como vamos a ver, digamos, uno como usuario no lo ve, digamos, eso no se ve. Simplemente uno ejecuta la herramienta y ve los resultados. El método que se ejecuta por debajo de análisis de datos, uno no lo ve. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a estar haciendo en la herramienta para poder hacer el análisis? Van a ver que es muy sencillo y todos son básicamente lo mismo. En este caso hay que seleccionar primero la tabla de datos en Excel, ¿okay? O sea, el objeto tabla, y en este caso seleccionar la opción y analizar los principales influenciadores. ¿Okay? Posteriormente hay que seleccionar la columna con la variable objetivo por la cual uno quiere hacer el análisis, así como todas las variables que uno desea, digamos así, investigar para ver si influyen o no en esa variable objetivo y ejecutar el método. Pues vamos a hacerlo directamente en la herramienta. ¿Okay? Aquí vienen todos los pasos uno a uno, digamos, este único está acá, digamos, este ABCD, está acá como captura de pantallas, pero lo vamos a hacer directamente en la herramienta, para que ustedes lo vean. Y lo vamos a hacer así con todas las herramientas de análisis de tablas. Entonces, de nuevo, pues vamos a hacerlo de nuevo acá en Excel. ¿Okay? Luego de estar posicionado sobre la tabla de datos, ¿okay?
para que aparezca esta opción de análisis. ¿Sí? Esta parte de análisis de datos. Voy a hacer un paréntesis antes de hacer el análisis. Es algo que se me ha olvidado. Ustedes me pueden preguntar, ahora, este Excel, cómo sabe, digamos, cuál servidor de análisis services va a utilizar para poder hacer los análisis? Bueno, esto hay que configurarlo. Si ven acá, hay una opción que dice Connection, ya está definida. Ustedes tienen que crearlo la primera vez que ejecuten el ADI. ¿Okay? Entonces voy a mostrarles acá una herramienta antes de eso, que está en la misma carpeta. Voy a volver acá un segundo. Para mostrarles esto. En esta carpeta que está acá, en la carpeta donde sale en el ADIN, va a haber una herramienta que se llama esta, Server Configuration Utility. Voy a ejecutar esa herramienta para que vean qué es. Y ustedes la tienen que ejecutar la primera vez que salen en la ADIN, únicamente la primera vez. ¿Okay? Pues voy a ejecutar esa herramienta, que realmente es muy sencilla, pero nos va a permitir configurar el ADIN, de Excel para que utilice los servicios de análisis services de la plataforma de Microsoft. ¿Okay? Entonces, un segundito. Okay, aquí está, esta ventana que está acá, voy a minimizar todo para que no se confunda. Esta ventana que está acá es el wizard para configurar el add-in, le dan Next, y lo primero que les va a preguntar es dónde está el servidor de análisis services. No es de la base de datos relacional, sino el motor de análisis services, en este caso mi máquina. El alias es localhost, en este caso es el mismo. ¿Okay? Le dan siguiente. Okay, en este caso ya se conectó a esa base de datos y viene esta opción que dice permitir crear estructuras temporales o modelos de minería temporales. Esta parte tiene que estar chequeada, ¿okay? Para poder utilizar el add-in de Excel. Si no está chequeado, les va a dar problemillas. Entonces, asegúrense de que eso esté chequeado y le dan Next. Y la siguiente opción es para crear una base de datos donde ustedes van a estar creando las estructuras temporales de minería de datos. Yo tengo una creada, que es esta, ¿okay? Pero ustedes pueden crear otra. ¿Okay? Hagamos una nueva, por ejemplo, que se llame base de datos minería. ¿Okay? Ustedes pueden poner el nombre que quieran, o el siguiente. Es importante que les den los permisos, en este caso al usuario. Posiblemente ustedes van a estar logueados con su usuario, digamos, personal. Entonces le dan los permisos a su usuario para poder alimentar esa base de datos y le dan finalizar. Y acá todo debe ser, digamos, satisfactorio. ¿Okay? La parte de la creación, de la conexión al servidor de análisis services y crear la base de datos. ¿Okay? Y le dan finalizar. Listo. Ya con eso configuraron el add-in. Si regresan, por ejemplo, a Management Studio, voy a regresar aquí a Management Studio, voy a darle acá actualizar a esta base de datos, van a ver que se acaba de crear una base de datos que se llama base de datos minería. ¿Okay? Pues ven que se acaba de crear y esta base de datos básicamente nos va a permitir crear las estructuras y los algoritmos de minería de datos necesarios para poder utilizar los elementos de tablas. Entonces es un poquito de la parte técnica, digamos, como para darles una idea de lo que está pasando por debajo, pero es importante que lo conozcan. ¿Okay? Ahora sí, voy a regresar al Excel. Entonces acá en esta parte de conexión, yo ya lo había configurado, pero voy a hacerlo de nuevo para que ustedes vean cómo se hace. Que hacen clic ahí, en Connection, voy a borrar esa conexión, okay, como si no hubiera ninguna, como si la primera vez no hubiera nada, ¿verdad? Voy a crear una nueva conexión, voy a hacer clic en New, y en este caso me va a preguntar cuál es el servidor de análisis services.
En este caso, ponen el nombre de su máquina, cuando hagan la instalación, ustedes pues ahí van a saber cuál es el nombre de la máquina. En este caso, mi máquina es donde está el servidor, en este caso localhost, me va a funcionar. Y acá donde dice el nombre de catálogo, básicamente eso se refiere al nombre de la base de datos. ¿Okay? Pues voy a utilizar la que yo acabo de crear, que se llama base de datos de minería. ¿Okay? Y ustedes pueden darle, digamos, un alias para que aparezca acá en el ID, pero voy a dejarlo igual ahí. Hacen test connection y eso es satisfactorio, efectivamente así fue, y le dan OK, y le dan cerrar. Ok, entonces ven que ya acá está la conexión a el servidor de análisis services. Esta parte es importante, ¿verdad? Porque todas estas herramientas de Excel, ¿verdad? Estos que estamos viendo hoy, de análisis de tablas, si bien se habilitan una vez ustedes instalen el ADIN, la única forma que funcionen es si tienen el análisis de servicios instalado, ¿sí? Porque todos los métodos de minería de datos se ejecutan, digamos, en el servidor de análisis de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen el análisis de servicios, no les va a funcionar. ¿Sí? Entonces, esa parte es fundamental. ¿Sí? Entonces, de nuevo, regreso. Acá para ver la primera parte que es encontrar, digamos, las variables que impactan en otras. Entonces, acá tengo esta tabla de datos y, digamos, mi variable clave en esta tabla de datos es esta variable que se llama purchased by, ¿okay? Que me indica si el cliente compró o no una bicicleta. ¿Okay? Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles son las variables. ¿Cuáles son las variables? Por favor, de datos que me impactan o que me determinan si un cliente, por ejemplo, compra una nueva bicicleta. Eso es lo que quiero ver. Entonces, ¿cuáles variables influencian sobre esto? ¿Okay? Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para dirigir campañas, ¿verdad? Que sé yo. Yo tengo una población específica y sé que ciertos grupos son más, digamos, están más anuentes a comprar bicicleta que otros, entonces uno podría dirigir, por ejemplo, una campaña publicitaria, entre otras cosas, por ejemplo. O, por ejemplo, venderles otro producto, en el caso que haya alguna relación. Pero bueno, en este caso vamos a hacer ese análisis. Entonces recuerden, hacen clic acá donde dice Analyze Key Influencers. ¿Okay? Eso les va a abrir un wizard. Y la primera opción, o la primera cosa que ustedes tienen que especificar es cuál es la variable que va a analizar. ¿Okay? En este caso, la variable que yo voy a analizar es esta variable de Purchase By. Y ustedes pueden, opcionalmente, especificar cuáles son, de todo el conjunto de datos, cuáles variables quieren utilizar, o sea, cuáles columnas. ¿Okay? En Excel acá no es el concepto de variables, sino básicamente es columnas, ¿verdad? Pero en este caso es lo mismo. En este caso voy a quitar el ID. El ID es un consecutivo que realmente no me da valor, ¿verdad? De análisis. Y voy a quitar obviamente la variable analizar. De tal manera que voy a utilizar todas las demás variables. Por ejemplo, la edad de ese cliente, la cantidad de autos, el nivel educativo, etc. Para ver cuáles variables me impactan en este criterio de comprar una bicicleta. Le doy clic OK y le doy a ejecutar. Eso, es que me aparece en la otra ventana. Les va a mostrar un dialoguito ahí que dice que el método está ejecutando y ya acá aparece el reporte. ¿Okay? Esta es la salida de ese análisis. Esta ventana que está acá va a permitir que ustedes puedan, digamos, comparar varios valores de mi variable objetivo. En este caso, mi variable objetivo tenía únicamente dos valores: compró o no compró bicicleta. ¿Okay? Entonces, en este caso, solo está esa combinación posible, ¿verdad? Entonces, si esa variable tuviera múltiples valores, ¿verdad? Ustedes entonces pueden comparar dos categorías únicamente de esa variable. En este caso, pues solamente tiene dos y sería el default. Entonces voy a darle simplemente cerrar, acá, y este es el reporte. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, lo que determina este análisis, ¿verdad? Son, de nuevo, cuáles variables impactan en la variable objetivo, en este caso, comprar una bicicleta, y cuáles son los criterios. Entonces, por ejemplo, acá claramente tenemos tres variables que identifica, digamos, el método, que son cantidad de autos, estado marital
y la región geográfica donde vive ese cliente. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a explicar un poquito este reporte. Acá la primera columna es la variable, ¿okay? La variable que impacta. Ahora, ¿cuál es el valor de esa variable? ¿Y cuál es el valor de la variable objetivo? Y esto simplemente es como un peso, digamos, que identifica cuál variable pesa más en ese criterio. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a filtrar únicamente los que sí compran bicicleta, para ver cuáles son las variables que impactan. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que impactan más para que un cliente, dados sus datos, si compre bicicleta? Por ejemplo, es que no tenga carga, sea un poco, digamos, sea un poco intuitivo esto, ¿verdad? Es un poquito esperado. Que tenga pocos carros, realmente, ¿verdad? 0 o 1, pero si tiene 0 carros, impacta más. Que sea soltero y que vive en la región pacífica. ¿Ok? Por el contrario, los que no compran bicicleta, ¿verdad? Son usualmente ya personas que tienen 2 o más carros, ¿verdad? Y están casados y son de la región de Norteamérica. Entonces, como ven, el análisis es muy rápido, ¿verdad? Ustedes no tienen que especificar, digamos, el método, ningún parámetro, lo cual, pues, como ya les dije, tiene sus ventajas y desventajas, pero a fin de cuentas, digamos, nos permite de una forma muy rápida ver qué es lo que está impactando en una variable. ¿Okay? En este caso, en los estados de una variable, en los estados, en este caso, no y yes de una variable. ¿Okay? Si alguien tiene alguna duda con ese primer método, en las siguientes clases vamos a ver ya los métodos como tal y ver los parámetros, pero y por medio de otra herramienta, no desde Excel. Pero esto es simplemente para que vean, para que tengan digamos, la primera experiencia con la herramienta y algunas funcionalidades que se habilitan directamente desde Excel, que pues Excel es una herramienta muy utilizada. ¿Okay? Entonces la primera parte debemos de encontrar digamos, correlaciones o variables que influencian sobre otras. ¿Okay? Eso está ahí en la presentación y está un poquito también explicado cada una de las columnas del reporte. ¿Okay? Okay, la segunda herramienta de análisis de tablas que quería mostrarles es la que se llama detectar categorías o grupos. Básicamente es un método de segmentación, clustering. ¿Okay? Obviamente, cuando uno tiene grandes volúmenes de datos o gran cantidad de datos individuos, pues es usualmente digamos, es útil digamos, poder encontrar o resumir los datos o agrupar los individuos de cierta forma que me permitan digamos, tomar decisiones más fáciles. Lo cual usualmente uno lo lleva a cabo por medio de métodos de campo de clúster o segmentación, que ya ustedes vieron en el primer curso de métodos exploratorios, donde vieron por ejemplo K-means, entre otros, o clasificación jerárquica. Esta opción de detección de categorías precisamente lo que hace es eso, ¿verdad? Encontrar esas agrupaciones basándose en las combinaciones más comunes entre las características o columnas de esos individuos, ¿verdad? Para formar los grupos. Esta herramienta lo que utiliza por debajo, de así, es el método de clustering de Microsoft. Cuando veamos creo que en la tercera clase, si no me equivoco, vamos a ver en detalle el método de clustering de Microsoft, van a ver que hay una implementación de K-means. Pero hay otros métodos también. Pero como ya les dije, desde Excel no vamos a tocar ningún parámetro. Simplemente vamos a utilizar la herramienta con los valores default, digámoslo así. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para utilizar esta herramienta? Pues de nuevo es muy sencillo, seleccionar la opción de Detect Categories, escoger la variable todas las variables que uno quiere digamos, utilizar en un análisis. Hay como nota, es recomendable, digamos, quitar identificadores, como el ID, que están en esa columna, como no importa valor. Y uno también puede opcionalmente definir el número máximo de grupos a encontrar. Si no, el método también lo provee una opción para escoger el número de grupos. Y finalmente uno puede ejecutar el método. Hay una opción también ahí para agregar a la columna, perdón, a la hoja de datos original, la columna sobre la cual, perdón, el grupo sobre el cual el individuo fue clasificado. Esto lo vamos a ver. Vamos al Excel para que vean. Realmente es muy sencillo.
y uno hace clustering, digamos, muy sencillo, de una forma muy fácil con esa herramienta. Entonces, selecciono la tabla de datos, la parte de análisis, y vayan a la opción de generar, de dar categorías o grupos, clic ahí. Bueno, en este caso ya automáticamente me quitó esta variable, ¿verdad? La identificó como que no aporta. ¿Okay? Entonces seleccionamos todas. ¿Okay? Seleccionamos todas las variables. ¿Okay? Y no pongamos grupos. No pongamos grupos. Por defecto, creo que decía 10 grupos, si no me recuerdo. Y voy a dejar esta opción acá seleccionada, que es la opción para a esta hoja de datos, a esta tabla de datos, le voy a agregar una nueva columna acá con el número del grupo al cual clasificó, digamos, a ese individuo. ¿Okay? Pues simplemente acá seleccionan todas las variables que ustedes quieren hacer en un análisis para hacer la segmentación y le van a ejecutar. Esa es la ventanita que les dije que aparecía. ¿Okay? Y listo. Esta herramienta sí genera más reportes. Los resultados son mayores. El primero, voy a ingresar a la tabla de datos, es esta columna. ¿Okay? Eran 7 categorías. Esta columna es el primer resultado, donde ustedes pueden ver directamente en la tabla de datos cuál fue el grupo o categoría, en este caso, que se le asignó a cada individuo. ¿Sí? Lo cual es muy útil, por ejemplo, para hacer otros análisis o para hacer los reportes y visualizar información de la forma que ustedes quieran. Pero esta es la primera salida de este análisis. Y el otro reporte, que este reporte de categorías y que tiene varias secciones. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. La primera, digamos, el primer reporte, la primera parte de este reporte, es simplemente una distribución de los individuos, de la cantidad de individuos por categoría. Entonces simplemente acá cuántos individuos pertenecen a cada categoría, simplemente para verlo rápidamente. Y lo siguiente sí es muy interesante y es para ver qué es lo que determina cada categoría, ¿verdad? Porque pues obviamente no es únicamente segmentar a la población, sino es ver por qué esa población fue segmentada en esa cantidad de grupos y qué identifica cada grupo. Entonces, de nuevo, la interpretación de esta tabla, que es la segunda sección del reporte. Acá están las características de cada grupo y uno puede filtrar el grupo que uno quiera, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el grupo 5. ¿Okay? Pues este grupo 5, ¿qué es lo que lo caracteriza? De nuevo, tenemos acá una variable que dice, digamos, la importancia o el peso de cada una de las variables para ese grupo. Entonces, obviamente, estas son las que pesan más, digamos, estas tres. Entonces, por ejemplo, a esta categoría 5, digamos, está fuertemente impactada por personas o individuos con profesiones profesionales que tienen bastantes automóviles, 4 automóviles, y con un nivel de ingreso, digamos, medio. ¿Sí? Medio en función, pues, obviamente, de los otros que hay. Pero si ustedes ven un poquito más hacia abajo, incluyamos estas dos, vean, aquí dice autos 4 o 3, ingreso medio o alto. Entonces, básicamente este grupo, ¿verdad? No puede decir que son básicamente los profesionales con 3 o más autos, con ingresos medios o altos. ¿Verdad? Ese es el grupo número 5. Eso es lo que describe a ese grupo. Si fuéramos al grupo número 7, entonces, por ejemplo, acá la ocupación, digamos, es como la que pesa más. En este caso es una ocupación, digamos, gerencial y con ingresos también muy altos, ¿verdad? Altos o muy altos. Lo que posiblemente, obviamente, está ligado también con la ocupación. El ingreso posiblemente esté correlacionado con la ocupación. ¿Okay? Y eso sucesivamente sobre los otros grupos. Entonces pueden ver los otros grupos. Por ejemplo, en este caso, este grupo número 2, básicamente son los individuos con bajos ingresos, ¿verdad? Con bajos ingresos, no tienen vehículos, ¿no? Etc. Entonces, esta es la siguiente sección del reporte que es muy útil para entender los grupos. La tercera sección del reporte es simplemente una forma visual, gráfica, de ver los grupos y una variable de ese grupo. Entonces, por ejemplo, tienen este gráfico de barras
y ustedes pueden especificar varias cosas. Pueden especificar o un grupo en particular, ¿verdad? O todos ellos, o una variable en particular, ¿verdad? O todas ellas, ¿verdad? Dependiendo de la combinación que ustedes quieran. Entonces, en este caso estoy viendo la edad para todos los grupos, ¿verdad? Ven que están todos los grupos acá, y estoy seleccionando la edad. La primera columna es la distribución de toda la población, ¿verdad? Así está distribuida toda la población, y ustedes pueden acá juzgar a los grupos. Aquí claramente, por ejemplo, ¿verdad? Claramente acá el grupo 3, según estas etiquetas, ¿verdad? Básicamente son los individuos que son más jóvenes, ¿verdad? Son esas etiquetas que dice que este color es very low, ¿verdad? Y por el contrario, por ejemplo, ¿cuáles son los azules? Por ejemplo, este grupo tiene individuos, digamos, con edades mayores. Entonces, ustedes pueden analizar cada una de las variables, digamos, para ver de una forma distinta los grupos y ver cómo se comparan, que es, por ejemplo, el income, digamos, el ingreso. Entonces, por ejemplo, vean este grupo 2, que es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Este es el grupo 2 y el grupo 4, son grupos con bajos ingresos. Mientras que el grupo 1, estos son con bajos ingresos y estos son con muy bajos ingresos. Según estas etiquetas de que están acá. Entonces, este sería el grupo 1, son los que tienen menos ingresos. Y este grupo 7, por ejemplo, son los que tienen más ingresos, etcétera, ¿verdad? Simplemente son formas, ¿verdad? De visualizar la información, lo cual es un punto muy importante, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, perdón, lo que quieran hacer con el análisis, ¿verdad? La parte de visualizar la información es sumamente importante a la hora de presentar resultados, porque dependiendo de la forma en que usted lo presente, pues tiene un impacto o no para aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Pero bueno, estas son las herramientas por default que da la herramienta, ¿ok? Para entender un poquito la composición de los grupos y para comparar grupos, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, es muy sencillo. Yo en este caso no determiné o no fijé el número de grupos, ustedes los pueden hacer, digamos, para crear, qué sé yo, 2 o 3 grupos únicamente, etcétera. Pero, pues, automáticamente la herramienta genera en este caso 7 grupos para esta muestra de datos particular y determina qué es lo que impacta a cada grupo, ¿verdad? De una forma muy simple y digamos, alejando un poquito la parte técnica de los métodos y demás del usuario. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna duda comento por ahí, pero esa sería la siguiente opción de detección de grupos. ¿Okay? Todos los pasos y la parte de la descripción de la herramienta están ahí en la presentación. ¿De acuerdo? Ok, la siguiente, no sé si alguien tiene una pregunta. Okay. La siguiente herramienta que quería mostrarles de análisis sobre tablas es la parte de proyecciones o forecast que está habilitada con la DIN. Obviamente proyectar, digamos, eventos futuros, pues digamos, es un proceso muy deseable, ¿verdad? En todas las organizaciones, para ver, por ejemplo, posibles demandas futuras, o gastos futuros, ingresos futuros, etcétera, ¿no? Lo que quiera que se sea pronosticar. Esta opción de forecast básicamente lo que permite es hacer esto por medio de series de tiempo. De nuevo, cuando veamos más adelante ya el método como tal, van a ver un poquito qué parámetros se pueden utilizar y qué métodos, específicamente qué métodos tiene que implementar la herramienta, que básicamente es un método autoregresivo, entre otras cosas. Obviamente, este método es únicamente para variables numéricas, ¿ok? Y como restricción, en este caso de la herramienta, esta sí es una restricción de la herramienta, la variable debe estar en una columna, o sea, debe estar en posición columnar. No pueden poner una fila como datos, sino tienen que estar en una columna. Vamos como restricción de la herramienta. ¿Ok? Entonces vamos a ver los pasos. Esta es muy sencillo también. No se puede, realmente no se puede jugar con muchos parámetros, pero básicamente lo que hay que hacer es seleccionar la opción de forecast, escoger de nuevo cuáles son las variables que uno quiere analizar, pueden poner varias series de datos simultáneamente, definen el número de periodos a proyectar, donde obviamente el número de periodos va a estar en función pues, de la serie en sí.
pueden, digamos, ya para el reporte pueden, digamos, especificar si se concatenan, digamos, los periodos pronosticados al final del archivo, de la tabla de datos. Y si hay una opción, digamos, de parámetro, la única opción de parámetro que uno puede especificar es una sugerencia de periodos a utilizar, pero básicamente es la única opción. Y ejecutar el método. Entonces, vamos al Excel para que vean. Pues en este caso vamos a utilizar la hoja que se llama forecasting. ¿Okay? Dado que únicamente, pues, podemos utilizar, obviamente, variables numéricas, en este caso continuas, para aplicar el método. ¿Okay? Entonces utilizan esta otra hoja que dice forecasting. ¿Okay? Pues de nuevo, esto ya es una tabla de datos. En este caso, esta hoja tiene 36 observaciones, en este caso son meses. ¿Okay? Y ya es una tabla de datos, de manera que se habilita la opción de análisis. ¿Okay? Y la opción que vamos a utilizar es la opción de forecast. Entonces hacen clic en forecast y automáticamente la herramienta digamos, detecta cuáles son las variables a pronosticar. En este caso, esa primera columna es la etiqueta de tiempo, ¿verdad? Entonces esta no me sirve para pronosticarla. Y lo siguiente que ustedes pueden definir es cuántos periodos van a pronosticar el futuro, que si 3 periodos o 4 o qué sea, ¿no? Esa sería cuál es la etiqueta de tiempo, que en este caso sería la columna B, y la parte de los periodos. Entonces, si ustedes ven acá, tampoco es que, si bien se puede especificar algunos, no es tan flexible, ¿verdad? Que simplemente lo pueden poner mensual, o anual o mensual, la parte de la periodicidad, como sugerencia. Si bien uno puede especificarlo, como sugerirlo, el método, al fin de cuentas, determina cuál es el mejor, utilizando esta herramienta. Entonces tampoco da mucha flexibilidad, pero al fin de cuentas permite un pronóstico. Vamos a darle a ejecutar. Bueno, acá está dependiendo los, o sea, con la DIN, no hay un problema. Voy a ejecutarlo de nuevo. A ver qué pasó. Listo, no sé qué problema hay ahí. Pero bueno, esta son la parte de este es el reporte que da el método. De hecho, da dos salidas. Concatena en este caso todos los pronósticos al final de la tabla de datos. ¿Sí? Esos son los cinco periodos que se pronosticaron, los concatena automáticamente al final de cada una de las series de datos. ¿Sí? Y genera un gráfico. ¿Sí? Genera un gráfico con básicamente las series. Lo que está aquí punteado son los pronósticos. ¿Sí? Entonces, bueno, la serie de datos es un poquillo complicada, ¿verdad? Cada una de ellas, algunas tal vez toman las tendencias y los ciclos un poco mejor, como esta roja tal vez, ¿verdad? Otra no es tanto, como la tira como en el promedio, pero ese es el pronóstico. Esa parte de serie de tiempo no es muy flexible, digamos, desde la herramienta, y los resultados pues van a depender mucho, digamos, de qué tan fácil sea esa serie para predecir. Para la parte de serie de tiempo, digamos, yo preferiría, digamos, utilizar el método directamente desde la herramienta, no es de Excel, donde uno puede especificar más parámetros. Pero bueno, desde la herramienta, utilizando los parámetros default, esta sería la salida. ¿Okay? Entonces, acá visualmente, con el gráfico, cuál sería el pronóstico, de nuevo, con la línea punteada, para cada una de las series, en este caso yo especifico las 3 series, obviamente ustedes pueden especificar las que quieran, y al final de la tabla de datos concatenan los valores. ¿Okay? Esa sería la parte de forecast utilizando directamente la herramienta de análisis de tablas. ¿Okay? Y de nuevo, como les dije, repito, la parte de parámetros no es flexible. ¿Si alguien tiene alguna duda por ahí hasta el momento? Aquí en la presentación está el detalle, de cada uno de los pasos. ¿Okay? Ya la próxima semana vamos a ver varias cosas. Uno, cómo crear, digamos, un poquito más manualmente, digamos así, o por medio
del Management Studio y del lenguaje directamente las estructuras de minería de datos y los algoritmos de minería de datos, y posteriormente vamos a utilizar directamente de la herramienta, desde Excel y desde otra herramienta de Microsoft que vamos a estar viendo para crear ya los algoritmos, las estructuras de minería de datos y los algoritmos de minería de datos, de tal manera que podamos, digamos, parametrizarlos un poquito más y obtener mejores resultados. Pero lo vamos a ver en las próximas clases. Que la siguiente herramienta que quería mostrarles, que también es muy útil, y esto básicamente es como para un análisis inicial de conocer los datos un poquito, y es para poder encontrar, digamos, outliers o anomalías en los datos, valores extremos o típicos, ¿verdad? Lo cual, digamos, esto es muy útil hacerlo a priori de un análisis, dado que obviamente esto puede influir un poquito en el resultado del análisis, pero entonces es siempre sano, digamos, entender un poquito, conocer los datos, ver si hay datos atípicos que nos puedan, digamos, sesgar un poquito el análisis. Obviamente la identificación, digamos, de datos atípicos, dada la cantidad de datos a analizar, puede ser, digamos, un proceso complejo, ¿verdad? Pero bueno, esta opción va a permitir, digamos, dar una solución a ese problema. Lo que está haciendo este método al interno realmente es hacer una segmentación de los individuos, en función de todas las características o de las características que uno define. Y a partir de esos grupos, ¿verdad? Identifica, digamos, cuáles son los individuos atípicos. No sé si recuerdan la parte del K-means, donde uno tiene que, tiene que calcular la inercia intraclase e interclase, maximizar la inercia intraclase o minimizar maximizar la inercia interclase o minimizar la intraclase, pueden digamos, imaginarse de esa forma, ¿verdad? Uno trata de encontrar cuáles son los individuos que se alejan más de cada uno de sus grupos para obtener esos atípicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? También son muy sencillos. Vamos a seleccionar la tabla de datos y en este caso vamos a ejecutar la opción de Highlight Exceptions y vamos a escoger todas las variables que queremos analizar. En este caso, pues es útil, digamos, no seleccionar identificadores, esos IDs que no aportan valor, o por ejemplo columnas o variables que tienen texto libre que no me van a ningún valor agregado, ¿verdad? Y finalmente ejecuto el reporte. ¿Okay? Pues vamos a revisar la tabla de datos del Excel para que vean cómo se ejecuta. Pues de nuevo voy a regresar a la hoja inicial, perdón, de muestra, con los datos de los individuos y sus compras. Entonces voy a seleccionar la opción de Highlight Exceptions. ¿Okay? Y en este caso voy a quitar en este ID y también voy a quitar esa variable categoría, ¿verdad? Porque ya esa variable categoría se agregó cuando ejecuté el método de detección de grupos, pero voy a quitarla para el análisis, voy a seleccionar todos los demás. Voy a ejecutar, aquí está ejecutándose el método, ejecutando los grupos. Creo que algo pasa con Excel, voy a ejecutarlo de nuevo para ver qué pasa. Si no, reinicio el Excel. Voy a ejecutarlo de nuevo. Voy a quitar categoría. Un segundo, creo que pilló una hoja. Un segundo para iniciar mi Excel. Si les da problemas, se la den, que puede ser que pase. Entonces, traten de cerrar todo el Excel que tengan. De hecho, que tengo otro, voy a cerrarlo. Voy a abrirlo de nuevo para ver. Un segundito nada más. Ok, vamos a ver. Regresamos a la hoja de datos. Análisis. Okay. Vamos a quitar ID. Bueno, este es el archivo inicial, no lo salvé, entonces ya obviamente en esta categoría. Vale ejecutar. Ahí está procesando. Dame un segundo para ver si puedo encontrar de lo que está.
Un segundo para ver. Le doy otro archivo para ver si funciona el de su otro. Dame un segundo. A ver qué pasa. No funciona, entonces continuamos. Y vamos a hacer punto a la otra clase. Tenemos a los bajos de datos, vamos a ver qué pasa con esta opción. Creo que en Excel, algo le pasa en Excel. Segundo. Vamos a ver. La tercera es la densidad. Realmente si dan esos problemas, es algo del Excel y no es algo del segundo del Excel. Siempre son problemas de Excel. Y no podemos ver si funciona. Guardarlo. Podemos ver si funciona esta vez. Y no dejamos ese para la otra. Bueno, creo que ocurrió. Bien, en Excel no está apareciendo ninguna opción. Voy a cerrar este de nuevo, a ver. Ahí, a este Excel, a ver qué pasó. Está funcionando. Está funcionando. Las opciones. No. Vamos a ver entonces la otra semana mientras yo voy a hacer para ver qué es lo que pasó. Esta parte de encontrar anomalías, no siento para hacer la presentación. La idea es, bueno, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver, entonces esta parte la voy a tomar la siguiente clase. Lo que va a permitir es, por ejemplo, definir o identificar esos individuos, donde algunas de esas variables, digamos, son atípicas con respecto al grupo al cual pertenecen. Eso es lo que permite esta herramienta de encontrar anomalías. Entonces, se definen los grupos y a partir de esos grupos, ver cuáles individuos o qué valores de esos individuos, digamos, hacen que ese individuo es, digamos, el más atípico de ese grupo. Eso es lo que un poquito trataba o trata de encontrar esta herramienta de encontrar anomalías. Pero voy a tomarlo la otra semana, entonces,
para primero corregir ese problema con Excel y poder entrarle a esto. Entonces, esa parte de encontrar anomalías la voy a dejar para otra semana. El siguiente punto son los escenarios. Los escenarios son dos partes, o hay dos formas de verlo. Y una parte es el goal seek y otra es el what if. Voy a verlo esto junto con la otra semana para hacer un poquito entonces más grande la clase, más grosa esa clase, y retomar la parte de encontrar anomalías y la parte de escenarios por la próxima semana. Junto con la parte de ventas cruzadas que va a quedar pendiente. Si alguien tiene una consulta por ahí, al momento. Si no hay consultas, voy a mostrarles un poquito la tarea que está ya está en la virtual. Esa es la tarea que está en la virtual. La tarea número 1 tiene, digamos así, bueno, son tres partes. La primera es para que ustedes instalen las herramientas que vamos a estar utilizando. Esta parte es sencilla, pero es crítica, porque si no instalan los componentes necesarios, pues no pueden hacer la tarea. Lo primero que tienen que hacer es instalar el SQL Server. Ahí en la tarea está el link, también el link está en la página de promedio.com, en la parte de bodas de datos. Recuerden que pueden utilizar la versión SQL Server 2008 o 2012 y también descargar el add-in. ¿Okay? El add-in está ahí en la presentación, el add-in para unir datos para Excel. ¿Okay? Y configurar el add-in como les mencioné en la clase. ¿Okay? Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo que tienen que hacer una vez instalan eso es, bueno, es corroborar que todo funcione bien. Y para eso, básicamente, lo que tienen que hacer es prácticamente replicar lo que se vio en clase con ciertos cambios, ¿verdad? Que básicamente es ejecutar el analizador de influencias o el que detecta unas correlaciones entre variables, la parte de detección de grupos, predicciones y los dos últimos puntos son anomalías y escenarios. Esas dos partes, entonces no entreguen esas dos partes de anomalías y escenarios, únicamente hagan la parte de influencias, grupos y proyecciones. Básicamente es un proyecto de replicar lo que hicimos hoy. ¿De acuerdo? Entonces igual eso ahora lo voy a poner en el foro para aquellos que no estuvieron en la clase presentes, para que no tengan que hacer esos dos puntos. Y eso yo lo retomo la próxima semana. Adicionalmente, la parte 3 es que ustedes vayan preparando un conjunto de datos al tema de su organización, en el caso de que estén elaborando, para que ustedes puedan aplicar esas herramientas a esos datos, ¿verdad? No tienen que ejecutar las herramientas de una vez. Simplemente lo que quiero es que vayan preparando los datos, ¿verdad? Entonces, básicamente, describir de qué consisten esos datos, ¿verdad? ¿Qué significan los individuos y las variables, o sea, qué son, ¿verdad? Muestran una captura de pantalla de esos mismos y qué tareas estarían, digamos, aplicando sobre esos conjuntos de datos, ¿verdad? De las que vimos hoy. Pueden incluir la parte de anomalías y escenarios si lo ven en la presentación, pero digamos, con estas primeras sería suficiente. Entonces, esa sería la tercera parte. Un poquito, creen un conjunto de datos, ¿verdad? Una muestra de datos para poder hacer algunos análisis y para que vayan practicando un poquito la herramienta. Entonces, de nuevo, instalar la herramienta, ver qué funciona, repitiendo unas cosas que hicimos hoy y ir preparando algunos datos para poderlos aplicar. Y es básicamente parte de la tarea 2 es aplicar ya sus métodos en sus datos, ¿verdad? Pero la tarea 1 simplemente es preparar los datos. ¿Ok? Esa sería la primera tarea a entregar la próxima semana. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con esa tarea 1. No tienen consultas. De nuevo, la próxima semana vamos a terminar esta parte de las herramientas de análisis utilizando Excel, análisis de tablas. Como vieron, pues realmente son muy sencillas de usar. Yo las veo muy útiles para ciertos análisis rápidos y a veces un poquito para explorar los datos, ¿verdad? Pero si yo no quiero entrar un poquito más a la parte de modelación y jugar un poquito con los métodos, pues hay que tener un poquito más de flexibilidad para cambiar algunos parámetros en sus métodos, pero eso lo vamos a estar viendo en las próximas clases, directamente desde la herramienta, tanto de Excel como otras herramientas que provee
le provee la plataforma de Microsoft. Pero lo primero de hoy es un poquito introducirlos a la plataforma de Microsoft como tal, con todos sus componentes, y en este caso, que tengan la experiencia, digamos, de ejecutar ciertos análisis utilizando esa plataforma, y en este caso el Internet Excel, que es una herramienta, digamos, que la mayoría supongo que están familiarizados. De acuerdo, no sé si alguien tiene alguna duda, un comentario para la próxima clase. Si no hay dudas o comentarios, pues de nuevo, bienvenidos al curso. Como siempre, pues ahí está el foro donde pueden subir sus inquietudes, sus comentarios. Todos los archivos necesarios para la primera tarea y de esta presentación ya están disponibles en la virtual. La grabación pues estará disponible en el transcurso de unas horas y ya el video con la clase de hoy. De tal manera que ustedes pueden ir haciendo la tarea y haciendo esa instalación del SQL Server que les recomiendo digamos, que inicien cuanto antes, porque puede ser que técnicamente se les presenten ciertos inconvenientes. Entonces, cualquier problemilla que tengan con la instalación, si bien hay una guía, un instructivo de cómo hacerla, pero puede ser que se encuentren con algunos problemas. Entonces, ahí no duden en ponerlo en el foro para poder ayudarles y que los compañeros que posiblemente también tengan la misma inquietud o duda o problema puedan salirse beneficiados con la consulta. Entonces les recuerdo que instalen cuanto antes esos aplicativos, esas herramientas, para que inicien con la tarea como tal. No sé, eso sería todo de mi parte. Si de nuevo si alguien tiene una consulta, comentario, pues lo vemos de una vez hoy, y si no, pues ahí está el foro disponible para que pongan sus inquietudes.